La puerta del arca finalmente se abrió, y con él vino la luz. Pero no era una luz común, era la luz de un mundo renacido, purificado por las aguas del juicio divino. El sonido de la lluvia torrencial, que había golpeado el techo de madera durante más de un año, se había extinguido. Lo que quedaba era un silencio casi ensordecedor, un silencio que se mezcló con el suave sonido de las aguas de la inundación, que ahora se retiró lentamente, revelando la tierra que había sido lavada y purificada, el aire, que anteriormente estaba pesado de humedad, y el olor a animales confinados, lleno de perfume de la vida húmeda, nueva y una promesa silenciosa. Para Noa y su familia, descender del arca no fue solo un paso, fue un paso para un futuro incierto, lleno de responsabilidades que apenas podían entender. Imaginé por un momento la magnitud de lo que enfrentaban. Durante más de un año, habían vivido en un mundo flotante, rodeado de aguas que cubrían las montañas más altas. Habían presenciado la destrucción completa de todo lo que sabían, cada persona que ya había amado, cada lugar que ya habían visitado, cada recuerdo de su vida anterior había sido borrada de la faz de la tierra. Sintieron la tierra bajo sus pies, un sentimiento que parecía casi sagrado después de tanto tiempo de deriva. Imagínese, después de más de un año flotando sobre las aguas de la destrucción, finalmente pise el suelo sólido. Cada paso fue un descubrimiento, cada respiración, un milagro renovado. El corazón de Noé se repleta de gratitud, pero también de responsabilidad abrumadora. Miró a su alrededor y vio lo que muchos de nosotros no podemos ver en nuestros días: que cada respiración, cada paso, cada momento de la vida es un regalo sin mero. Vivimos en un momento en el que nos quejamos del tráfico, la lentitud de Internet, la calidad del café. Noé había sido testigo del fin del mundo y su primera emoción fue la gratitud. Sabía que estaban allí no por mérito, no porque sean perfectos o superiores a los demás. Estaban allí por gracia inconmensurable. Y cuando realmente entiendes que tu existencia es un regalo, no un derecho, tu primera reacción no es buscar consuelo o seguridad. Su prioridad se vuelve clara. Está haciendo lo que, en tu corazón, sabes que es lo más importante, y lo que Noa consideraba más importante era no construir una casa. No era para plantar comida. No era para garantizar la seguridad de su familia. Su primera prioridad era adorar al Dios que los había salvado. Y así es como Noé y sus hijos comenzaron a construir un altar. Pero preste atención aquí, porque nos cuenta mucho sobre el carácter de este hombre. No era una estructura pequeña, una oferta simbólica que hacemos rápidamente para cumplir con el protocolo, con Dios. Era una montaña de piedras, un monumento de adoración erigido en medio del vacío de un mundo recién creado. Cada piedra cargada era un acto de fe, cada movimiento, una declaración. Imagine la escena: un anciano mayor de 600 años, junto con sus hijos adultos, llevando piedra por piedra, construyendo algo grandioso para Dios, incluso antes de construir un techo para sus propias cabezas. Seleccionó cuidadosamente los animales limpios que había tomado en el arca. Y aquí está una de las ironías más profundas de toda esta historia. Piense en ello. Había pasado todo un año protegiendo a estas criaturas, alimentarlos, limpiar sus refugios, cuidarlos con dedicación, y ahora ofreció algunos de ellos al Creador. Algunos podrían preguntar, ¿por qué Dios le preguntaría qué tenía que salvar? Pero esta pregunta revela una comprensión superficial de lo que estaba sucediendo. No era Dios necesitar animales. Estaba a punto de demostrar que entendía de dónde venía todo lo que poseía. Uno por uno, en un acto de profunda reverencia, los ofreció en holocausto. Esta no fue una simple oración de agradecimiento que hacemos antes de las comidas, murmuró rápidamente para cumplir la tradición. Fue un acto de entrega total, un sacrificio que simbolizaba algo que nuestra generación a menudo olvida: la dependencia total de Dios. Vivimos en una época de autohelpes. Puedes hacer todo. Sé el protagonista de tu propia historia. Noa estaba haciendo exactamente lo contrario.
Estaba declarando públicamente: todo lo que soy y todo lo que tengo viene de ti. El humo se elevó al cielo, no solo como un olor, sino como la fragancia de la fe inquebrantable. Una fe que había resistido el juicio, la soledad, la desesperación y la incertidumbre. Una fe que se había mantenido firme cuando literalmente se derrumbó todo el mundo que lo rodeaba. Y luego sucedió algo extraordinario. La Biblia nos dice, de una manera casi poética, que Dios sintió el aroma suave de esa oferta. Ahora, deténgase y piense en ello. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, siendo tocado por el gesto de gratitud de un hombre mortal. Pero aquí hay algo profundo que debemos entender. Más que un olor físico, era la fragancia de un corazón entregado. Era el perfume de un hombre justo que, incluso ante la destrucción de todo lo que sabía, eligió la adoración en lugar de la amargura. ¿Cuántos de nosotros, ante mucho menos, elegimos la revuelta? ¿Cuántos de nosotros, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando la relación termina, cuando recibimos un diagnóstico difícil, cuando los planes no se van como esperamos, inmediatamente señalamos nuestro dedo a Dios y preguntamos: ¿por qué conmigo? No había que el mundo entero fuera destruido, no solo su ciudad, no solo su país, sino literalmente todo el planeta, y su primera reacción fue adorar. No cuestiones, no te rebeles, no maldigas los cielos. Amar. Y la respuesta de Dios a este acto de fe fue la más impresionante que la humanidad ya había presenciado hasta ahora. Hizo un pacto solemne, una promesa incondicional, que cambiaría para siempre la relación entre el Creador y su creación. Pero antes de hablar sobre esta alianza que todavía está en vigor hoy, lo que todavía afecta su vida en este momento, necesito que entiendas algo. Esto no era una negociación. No fue un acuerdo bilateral donde Dios dijo: lo hago si haces eso. Era una promesa unilateral e incondicional, basada completamente en la bondad y fidelidad de Dios. Y esto nos lleva al momento más extraordinario de toda esta historia. El momento en que Dios literalmente colgó su arma en el cielo como un signo de paz eterna. Pero esta es una historia que debe contar con el cuidado que merece. Si disfrutas de este viaje a través de la historia de Noé y quieres descubrir el significado extraordinario detrás del arco iris, un simbolismo, eso va mucho más allá de la belleza natural que conocemos. Asegúrese de ver la segunda parte de este video. Haga clic en el botón de registro para no perder ningún contenido y dejar un comentario dando qué parte que lo ha impactado hasta ahora. Nos vemos en la continuación de esta increíble historia. En la primera parte de esta historia, vimos cómo Noé, después de abandonar el arca, construimos un altar y ofrecimos sacrificios a Dios. Y vimos cómo este acto de adoración tocó profundamente el corazón del Creador. Ahora descubramos la extraordinaria promesa que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El pacto que Dios hizo no fue solo con Noé y su familia, fue con toda la creación, con cada criatura viviente que existía y todavía existía. Contigo que están viendo este video ahora, conmigo, con cada persona que nacería en los próximos milenios. Era una promesa cósmica, universal y eterna. La promesa era cristalina, sin ambigüedad o cláusulas ocultas. Mientras dure la tierra, no habrá siembra ni cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Piense en la magnitud de la misma. Dios estaba asegurando la continuidad de la vida en el planeta. Él prometía que las leyes naturales continuarían funcionando previsible y confiable. Esto significa que cuando plantas una semilla, puedes confiar en que crecerá. Cuando te prepares para el invierno, puedes estar seguro de que vendrá. Cuando hace planes basados en el ciclo natural de las estaciones, puede confiar en que Dios mantendrá su palabra. Es por eso que la agricultura funciona. Es por eso que podemos hacer calendarios. Es por eso que la vida en la tierra es posible. Pero hay más. Y esta parte de la promesa es aún más impresionante. Prometió que nunca habría otra inundación para destruir la tierra.
Toda la humanidad nunca será barrida de la faz de la tierra por las aguas. Dios nunca usaría una inundación universal como método de juicio. Ahora esto no significa que Dios nunca volvería a juzgar al pecado. Significa que había elegido un método diferente para lidiar con el problema del mal en el mundo. Y este método implicaba paciencia, a largo plazo, y finalmente un sacrificio que Él mismo se haría. Para sellar esta promesa, puso una señal visible en el cielo, un símbolo que has visto cientos, quizás miles de veces, pero cuyo significado profundo probablemente nunca te fue explicado: el arco iris. Pero el significado del arco iris va mucho más allá de una simple belleza natural que fotografiamos para publicar en las redes sociales. La palabra hebrea para arco, keshet, es la misma que se usa para arco y flecha, el arma principal de un guerrero. ¿Puedes visualizar un poderoso simbolismo aquí? Es como si Dios estuviera colgando literalmente su arma de guerra en el cielo, pero, y aquí está el detalle crucial, señalando a sí mismo, no a la humanidad. Es un juramento visual, una promesa que se ha comprometido a mantener, incluso si la humanidad continúa fallando. Y sabemos que fallamos, ¿verdad? A lo largo de la historia, poco después de la inundación hasta el día de hoy, la humanidad continuó eligiendo el mal, la violencia, la injusticia, la rebelión contra Dios. Si Dios tratara con nosotros basado solo en pura justicia, habíamos merecido otra inundación durante mucho tiempo. Pero cada vez que vemos un arco iris, ya sea después de una tormenta de verano, ya sea en las gotas de una cascada o en el spray del jardín, estamos viendo la memoria visual que Dios mantiene su palabra. Estamos demostrando que la gracia divina prevalece sobre la justicia cuando se trata del juicio universal. El arco iris se ha convertido en un recordatorio eterno de la fidelidad y la gracia divina que prevaleció sobre el juicio. Es literalmente la firma de Dios en el cielo, diciendo: culmino lo que prometo. Pueden confiar en mí. Con el mundo seguro bajo la promesa de Dios, la vida de Noah y su familia finalmente comenzaron a comenzar de nuevo. Y Dios les dio un nuevo término, una bendición que se hizo eco de los primeros días de la creación, cuando le dijo a Adán y Eva: sea fértil, multiplique y llene la tierra. La responsabilidad fue literalmente abrumadora. Eran las únicas personas con la semilla humana. El futuro de toda la humanidad dependía exclusivamente de ellos. Todos los que han vivido desde entonces, incluido usted, descendieron directamente de Noah y su familia. Y luego Noah ha asumido un nuevo papel que nos enseña mucho sobre cómo debemos abordar los nuevos comienzos en nuestras propias vidas. Se convirtió en el primer agricultor del Nuevo Mundo. Tenga en cuenta que no era para la guerra, no se dedicó a la construcción de imperios o grandes proyectos de energía. No trató de dominar o conquistar. Su trabajo fue paciente, sagrado y fundamental. Literalmente puso sus manos sobre la tierra, sintiendo la esperanza de un nuevo comienzo en cada puñado de suelo húmedo. Y plantó un viñedo. Esto puede parecer un pequeño detalle, pero es profundamente significativo. Plantar un viñedo es un acto de fe pura. Una vid lleva años para producir frutas. Hoy planta, sabiendo que solo verá el resultado completo en mucho tiempo. Y llegó la cosecha. Con ella, el fruto de la paciente de Noé trabaja. Hizo vino, el primer vino del Nuevo Mundo, y bebió. Hasta ahora tenemos una hermosa historia de inicio, fe, trabajo honesto que es recompensado, pero luego, en un momento de vulnerabilidad que nos recuerda a nuestra propia fragilidad, algo que ni siquiera la inundación se ha manifestado, la naturaleza humana en descomposición. Noah estaba borracho. En su estado de inconsciencia, se quedó dormido desnudo dentro de su tienda. La paz del nuevo comienzo fue roto por una debilidad humana. Y aquí aprendemos una lección que a menudo preferimos ignorar. Ni siquiera los justos son inmunes a las caídas.
Esto no disminuye la grandeza de Noé, no anula su fe u obediencia, pero nos recuerda que la salvación no proviene de la perfección humana, proviene de la gracia divina. Si Noé, quien fue llamado justo y caminó con Dios, aún fracasó, más necesitamos misericordia divina. Y fue en este momento de vulnerabilidad que descubriríamos una verdad dolorosa. Ni siquiera el juicio más severo de Dios puede cambiar completamente el corazón humano. El problema no estaba en el mundo, estaba dentro de nosotros. Sus hijos, Sin, Cam y Japé, estaban cerca cuando descubrieron la vergonzosa situación de su padre, Tosem. Pero la actitud de cada uno de ellos en este momento revelaría su verdadero carácter y definiría no solo sus propias vidas, sino también el destino de las naciones enteras que descenderían de ellos. Cam, el hijo del medio, al ver la desnudez de su padre, no solo no pudo proteger su dignidad, sino que corrió para decirle a los hermanos, aparentemente con cierto placer, en la humillación paterna. Fue una actitud que reveló la falta de respeto, la falta de amor y una tendencia a regocijarse en la caída de los demás. Sin y Jaf, por otro lado, demostraron amor y rama. Tomaron una tapa. Se acercaron a la espalda para no ver la desnudez de su padre y cubrirla, protegiendo su dignidad incluso en su momento de debilidad. Cuando Noa se despertó y supo lo que había sucedido, profetizó sobre el futuro de sus hijos. Cam fue maldecida a través de su hijo Canaán, mientras que Sin y Jaf fueron bendecidos. Estas bendiciones y maldiciones se cumplirían a lo largo de la historia, afectando a las naciones enteras. Y entonces aprendimos que incluso en el mundo purificado post-dialuviano, el problema fundamental de la humanidad permaneció: el corazón humano. El verdadero cambio que necesitamos no puede provenir de circunstancias externas, aunque sea drástica. Ella necesita venir desde adentro. El arco iris en el cielo sigue siendo el recordatorio de que Dios no ha renunciado a nosotros, incluso conociendo nuestra debilidad. Sabía que fallaríamos de nuevo, pero eligió la paciencia y la gracia, y eso nos señala a una solución aún mayor que venía, una solución que no dependería de nuestra capacidad para ser perfectos, sino de la provisión divina para nuestra imperfección. Cada vez que ve un arco iris, recuerde, es mucho más que un hermoso fenómeno natural. Es la firma de Dios en el cielo, recordándonos que Él mantiene sus promesas, incluso cuando fallamos con las nuestras. Si esta historia ha tocado su corazón, si desea seguir explorando estas verdades profundas de las Escrituras, asegúrese de suscribirse al canal y activar notificaciones. Comparta este video con alguien que necesita ser recordado la fidelidad de Dios. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la parte de esta historia que más te impactó? Hasta el próximo viaje a través de las páginas de la historia sagrada.